¿Qué tipo de fe y qué nivel de fe tenían en sus corazones los instrumentos escogidos por Dios? A través de la historia de los antepasados de la fe, tomémonos un tiempo para encontrar la respuesta en la Biblia. El libro de Hechos, capítulo 9, describe el incidente en Damasco, donde el apóstol Pablo, a quien conocemos, se arrepintió ante Dios y se convirtió al cristianismo. Veamos Hechos, capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve porque... ¿Qué fue escogido? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Él es mi instrumento, que revelará el nombre de Dios y su gloria ante los gentiles y sus reyes y ante el pueblo de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Podemos ver claramente la obra que Dios quería llevar a cabo a través de su instrumento escogido. Con respecto al apóstol Pablo, Dios dijo: este hombre es mi elegido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hoy, los hermanos y hermanas de Sion son los instrumentos elegidos por Dios para esta misión. Cuando se fabrica una taza, siempre hay un propósito, ¿verdad? Tazón de sopa, tazón de arroz, tazón de agua. Todos tienen su propio uso y misión. Así, los elegidos por Dios todos tienen sus funciones y misiones. Es para proclamar el nombre de Dios según la época. En la época del Padre han de dar testimonio del nombre de Dios según la época del Padre. En la época del Hijo han de dar testimonio del nombre de Jesucristo en la época del Hijo. Y en esta última época, como Dios mismo testificó, somos los instrumentos elegidos por Dios para proclamar el nombre nuevo. Si un tazón no puede llevar a cabo su trabajo como tazón, es inútil. Los tazones que solo se exhiben en la vitrina no tienen ninguna utilidad. Hay que usar los tazones. Veamos Hechos, capítulo 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que... ¿Qué nos mandó hacer? Predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El juez de los vivos y de los muertos en la época del Hijo era Jesucristo.
Entonces, ¿qué pasa en la época del Espíritu Santo? Ustedes y yo debemos ser capaces de decir, Cristo Ansanjón y Madre Celestial Nueva Jerusalén llevarán a cabo esta obra. El apóstol Pablo fue un instrumento elegido para llevar a cabo esta obra. Entonces, ¿fue el apóstol Pablo el único instrumento elegido? Pedro, Juan y Santiago, todos ellos fueron elegidos por Dios mismo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De esta manera, todos fueron elegidos y Dios les encomendó testificar con valentía el hecho de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos. Lo mismo ocurre en esta época. ¿Quién debe ser el centro de nuestra fe? ¿A quién predicamos? Debe ser Dios Elohim, el Espíritu y la esposa. Debemos ser capaces de decir, crea en Dios Elohim y reciba el perdón de los pecados. ¿Quién es Dios Elohim, que juzgará a los vivos y a los muertos? Ellos son nuestro juez y Dios. Todos debemos ser capaces de dar testimonio de este hecho. Hermanos, examinemos qué tipo de vida vivió el apóstol Pablo. Una vez más, recordemos que nosotros también somos los instrumentos espirituales elegidos por Dios, al igual que el apóstol Pablo. Difundamos las palabras de la verdad que Dios nos dio para entregar a la humanidad, para que conozcan a Dios. A todas las personas que esperan y tienen esperanza, testifiquemos con valentía que Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, han venido a esta tierra para nuestra salvación y que ellos son nuestro Padre y Madre que juzgarán a los vivos y a los muertos. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.